Bueno, continuamos en el libro de los Hechos. Interesante que Dios nos invitó a predicar el libro de los Hechos mucho antes de que esta plantación tuviera en la agenda nuestra. Pero estaba en la agenda de Dios. Y si hay algo que el libro de los Hechos nos ha recordado, dos cosas: es que las iglesias plantan iglesia primero, y que la fe cristiana es una fe para vivirse en todo terreno, en tiempos de escasez y en tiempos de abundancia. Es una temporada donde Dios nos invita a tener contentamiento en cualquier situación, y qué bueno que estamos en esta, porque sabemos que durante esta jornada que Dios nos ha invitado a este lugar ahora, nuestros corazones van a ser fortalecidos, edificados, animados. Así que yo quiero invitarte a que abras el libro de los Hechos en el capítulo 20, por favor. Yo quiero que me sigas en los primeros 12 versículos que leyó la hermana Luli, donde vemos a Pablo ahora ya al final en su tercer viaje misionero, y cómo Pablo aquí se encuentra en un tiempo donde va a despedirse. Vamos a ver en unas semanas a Pablo despidiéndose de la iglesia de Éfeso y de todo el trabajo que él hizo en esta iglesia. Pero es interesante ver que la historia de Pablo y la de los discípulos se repite en toda la historia. Por ejemplo, el caso de Ignacio de Antioquía, que fue un líder cristiano, fue obispo de la iglesia de Antioquía alrededor del año 107, 110, cuando Trajano era el emperador romano, que estaba justamente en contra de los cristianos. Y justamente, tristemente, a Ignacio de Antioquía lo toman prisionero para ser sentenciado y ejecutado. Así que mire qué interesante la historia de Ignacio de Antioquía, que cuando él iba camino a su ejecución, que era trasladado a Roma para ser martirizado, él escribió varias cartas a varias iglesias. Y andan por ahí, no son inspiradas, pero son cartas que funcionaron como carta de ánimo, estímulo y consuelo. Mientras él estaba en ese encarcelamiento, él escribió cartas a la iglesia de Éfeso, interesante, a la iglesia de Esmirna, a la iglesia de Roma y otras ciudades más. Y en esas cartas, Ignacio de Antioquía expresó un profundo sentimiento de preocupación por el bienestar espiritual de esas iglesias y de los cristianos. Así que él les escribía para animarlos a permanecer en su fe, para animarlos a permanecer unidos, para apoyarse mutuamente. Y tienen ricas reflexiones teológicas esas cartas. Sin embargo, también tenían grandes consejos prácticos que le animaban a la iglesia y enfatizaban la importancia de lo que orábamos: permanecer en unidad, permanecer fieles a las enseñanzas de Cristo. ¿Usted se imagina eso? Que usted está a punto de ser sentenciado y usted sabe que va a morir, y usted está más preocupado para que la iglesia, los cristianos que vienen detrás, estén unidos, fieles, sellando hombro con hombro la unidad de la iglesia, no dejando que la desunión, crítica, murmuraciones que siempre se levantan en las iglesias sean un instrumento para deteriorar lo que Dios había hecho. Y este obispo de Antioquía, a pesar del sufrimiento, se mantenía alegre, se mantenía esperanzado, viendo que venía su muerte por la causa de Cristo, y que él iba también a participar plenamente del sufrimiento de Cristo. Pero sus escritos existieron para consolar, exhortar, animar, darle ánimo, coraje, estímulo a las iglesias de las cuales él había participado. Impresionante, impresionante. Yo creo que lo que vamos a ver en el capítulo 20 del libro de los Hechos es algo similar lo que Pablo está haciendo. Lucas, en este segundo volumen que él escribe del libro de los Hechos, muestra justamente el ministerio de la exhortación y la consolación del apóstol Pablo. Y es interesante que leímos, y la palabra que usa y se traduce en la Biblia de las Américas es exhortación. Sin embargo, esa palabra es la misma palabra que se usa para referirse al consolador. Es la palabra parakaleo, de donde viene el paracleto. Y es interesante ver cómo Pablo estaba continuamente exhortando
animando, consolando con la palabra a estos hermanos que él iba a dejar. Así que el texto de hoy que ya escuchamos, que fue leído, ilustra de alguna manera la forma como los creyentes, usted y yo, estamos llamados al ministerio del ánimo, de la consolación. Y ese es el título del sermón, anótelo ahí, el título del sermón es este, no tenemos pantalla todavía, pero este es el título del sermón. El consuelo, el ministerio de cada cristiano. El consuelo, el ministerio de cada cristiano. Así que el texto de hoy que fue leído y que será predicado persigue como idea particular y central lo siguiente. Y es recordarnos que todo cristiano tiene el llamado a servir a sus hermanos mediante el ministerio de la consolación. Haciéndolo de manera intencional, pero también dentro del marco de la comunidad de fe. Lo voy a repetir. Todo cristiano o todo el que es un discípulo de Cristo, eso tenemos que aclararlo porque ya cualquiera se llama cristiano, ¿cierto? Todo cristiano, todo aquel que ha nacido de nuevo, que ha sido alcanzado por la gracia redentora del Señor y que ahora ha decidido tomar su cruz cada día, negarse a sí mismo y seguir a Cristo, ese tiene el llamado de servir a sus hermanos mediante el ministerio de la consolación, haciéndolo de manera intencional y dentro de la comunidad. Ahora, a la luz de este texto, déjeme decirle dos maneras cómo luce el ministerio de todo cristiano, ese ministerio de la consolación. Déjeme darles dos maneras, de manera que usted pueda seguirme en el texto, pero también pueda ver cómo esto va hablando a su corazón. Recuerde que los sermones no se quedan aquí. En el grupo de crecimiento se vuelve y discute el sermón, así que tome notas y escriba. Lo primero es que es un consuelo intencional. El consuelo al cual todo cristiano está llamado es un consuelo intencional. Y segundo, es un consuelo en comunidad. Es un consuelo en el marco de la comunidad de creyentes que han sido alcanzados y redimidos por la gracia de Dios. Yo quiero que masajeemos y que mastiquemos esta verdad. Lo primero es que es un consuelo intencional. Y mire la intencionalidad de Pablo. Versículo 1 al 6 del capítulo 20. Después que cesó el alboroto, ay, qué interesante, no tengo reloj. No tengo reloj, ya ustedes saben, hermano. Después que cesó el alboroto, algunos se ríen, otros lloran. Pablo mandó a llamar a los discípulos y habiéndolos exhortado, despidiéndose, partió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de haberles exhortado mucho, subraya esa palabra, llegó a Grecia. Pasó allí 3 meses. Y habiéndose tramado un plan en su contra de parte de los judíos, cuando estaba por embarcarse para Siria, tomó la decisión de regresar para Macedonia. Lo acompañaban Sópater de Berea, hijo de Pirro, Aristarco y segundo de los tesalonicenses, Gallo de Derbe y Timoteo, Títico, Trófimo de Asia. Pero estos se habían adelantado y nos esperaban en Troas. Nos embarcamos en Filipos después de los días de la fiesta de los panes sin levadura, y en 5 días llegamos donde ellos estaban en Troas, y allí nos quedamos 7 días. Como les dije, esta es la manera de Lucas narrar de una manera breve el tercer viaje misionero del apóstol Pablo, cuando ya le estaba saliendo de Éfeso después de los problemas que habían sucedido. Recuerden, la semana pasada el texto terminó diciéndonos que él tuvo que salir por causa de un alboroto y de una persecución. Sin embargo, Lucas trata aquí esta despedida de Pablo en el capítulo 20 de Éfeso y su viaje a través de Macedonia y Corinto. De hecho, si usted lee la primera y la segunda carta del apóstol a la iglesia de Corinto, usted se va a dar cuenta que Pablo habla de lo que pasó aquí en el capítulo 19 de Hechos, en el capítulo 18, en el capítulo 20. Pablo lo habla. Y algo que me llama la atención es que Pablo deja muy claro y establece muy claro en la segunda carta a los Corintios, él establece muy claro el ministerio de la consolación a través de los hermanos. Vaya conmigo a 2 de Corintios y marque esto aquí. Este es un hombre preocupado por el tiempo de los hermanos. Vaya conmigo a 2 de Corintios
Y miren 2 en el capítulo 1, todo el capítulo 1 al 7 de 2 Pablo habla de esta experiencia que él vivió y de estas persecuciones. Pero mire el capítulo 1, versículo 3 al 8. Déjenme tomarme el tiempo para leerlo. Esto es Pablo introduciendo su segunda carta. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Y mire cómo él sigue diciendo, versículo 5. Porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Pero si somos atribulados, es para el consuelo y la salvación de ustedes. O si somos consolados, es para el consuelo de ustedes, que obra al soportar las mismas aflicciones que nosotros también sufrimos. Es interesante. Y síganme aquí. Cuando Pablo está en este recorrido, Pablo escribe estas dos cartas. Y Pablo narra en detalle todo lo que él ha pasado. Pero mire la perspectiva de Pablo con respecto al sufrimiento. La perspectiva de Pablo con respecto al sufrimiento es que el sufrimiento siempre será un instrumento de Dios para santificar al cristiano y para edificar a la iglesia. Lo que Pablo está diciendo: mis sufrimientos y nuestros sufrimientos van a ser un instrumento de gracia para consolar a los demás. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con Hechos capítulo 20? Bueno, justamente que cuando Pablo se acerca a la iglesia de Éfeso y usa el término, Lucas usa el término exhortar, el término que él está usando es el término parakaleo, consolar. Ahora, ¿cómo luce esa manera de consolar intencionalmente? Lo primero es que es un consuelo diligente. Es un consuelo diligente. Lea conmigo otra vez el versículo 1 y 2. Pablo mandó a llamar a sus discípulos y habiendo exhortado, aquí va la palabra parakaleo, consolado, despidiéndose partió para ir a Macedonia, y después de recorrer aquellas regiones y haberlo consolado otra vez mucho, llegó a Grecia. Ahora, mire la intencionalidad de Pablo. Pablo sabe que él ya se va a partir, pero Pablo no quiere irse y dejarlo quizás con el vínculo y el sentimiento del desprendimiento emocional. Algo como lo que está pasando con muchos de nosotros, que luego de 5 años estar en First Irving nos estamos desvinculando, y eso nos deja como un afecto, un vacío, amigos, gente con quien caminamos, pastores que nos sirvieron y que les servimos. Y Pablo tiene eso tan pendiente que manda a buscar a sus discípulos y los manda a llamar y los exhorta. Ahora, ¿cuál es la imagen que le viene a usted cuando usted piensa en exhortación? Yo le voy a decir la imagen que me viene a mí. Cuando yo pienso en exhortación, yo lo que pienso es llamar a alguien y decirle: mira, ven acá que te voy a exhortar, muchachita o muchachito. Y le decimos 3 verdades. ¡Pam, pam, pam! Le decimos 3 verdades. Y decimos esas verdades independientemente de cómo esa persona termine emocionalmente, independientemente de cómo esa persona, si se duele emocionalmente. Le decimos 3 verdades y dimos, la exhorté muy bien. Y por lo menos a mí, la impresión que me da de exhortar es de agarrar a una persona, decirle sus 3 verdades y puff, y soltarla. Bueno, ese no es el espíritu del texto, en lo absoluto. Y por eso me fui un poco más allá a buscar lo que era el significado. Lo que Pablo está diciendo y las palabras que está usando Lucas aquí son las mismas palabras de 2 Corintios. Consolar, parakaleo, consolar. De hecho, es la misma palabra que Jesús usa en Juan capítulo 14, 16, cuando dice: entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro ¿qué? Consolador. ¿Para qué? Para que esté con ustedes siempre. Y ese término de consolador y de consolar es
uno que es llamado al lado para ayudar. ¿Cuántas veces en el texto que tenemos hoy aparece la palabra consolador, consuelo? 3 veces. Lo cual nos hace ver que justamente Pablo estaba siendo diligente, no solamente en consolar, sino exhortar con la verdad, pero de manera de ánimo. Así que Pablo no le estaba dando órdenes, ni estaba poniendo a cada quien en su puesto. Yo no sé cuál es la frase que usan en su país. En mi país dicen, le dije sus 3 verdades. No sé cómo lo dicen en la suya. Eso no es lo que Pablo está haciendo. La idea de que consolaba con la verdad era animándolos a recordar la verdad. Eso es lo que Pablo está haciendo. De hecho, usted va a encontrar más adelante el autor de Hebreos, que no sabemos si fue Pablo, si fue Apolos. En el capítulo 3, versículo 13 dice, exhórtense. ¿Qué palabra usted cree que aparece ahí? La misma. Consuélense los unos a los otros cada día. ¿Ok? Entonces es evidente que parte de mi llamado como cristiano no es venir solamente los domingos a adorar al Señor, no es solamente dar una llamada, no, es estar en un continuo ejercicio de buscar la manera de bendecir, animando con la verdad a todo cristiano. Así que esa consolación es intencional. Segundo, esa consolación supera los obstáculos, es hasta sacrificial. Es una consolación que supera los obstáculos. Versículo 3. Pasó allí 3 meses y habiéndose tramado un plan en su contra de parte de los judíos cuando estaban por embarcarse para Siria, tomó la decisión de regresar por Macedonia. Yo no sé si usted puede ver lo que está pasando. Pablo está siendo perseguido. Y Pablo pudo haber usado sus aflicciones y sus persecuciones y todo lo que eso representa, él pudo haberlo usado como una razón para no seguir haciendo lo que él iba a hacer. Él pudo decir, bueno muchachos, ya ustedes saben, nos vemos en el cielo. No se preocupen, nos vemos en el cielo. Sigan a Cristo, niéguense a sí mismos y nos encontramos en el cielo. No, Pablo tampoco aquí está jugando el rol de víctima. De que no, es que ustedes entienden, yo no puedo hacerlo porque es que me están persiguiendo por todos los lados, tengo que esconderme. No. Pablo dice, ok, hay un plan en mi contra, entonces, un obstáculo aparentemente, déjame ir entonces a Macedonia, donde también hay discípulos que deben de ser animados. Y esos 3 meses que él duró en Corinto, fue probablemente en tiempo de invierno, lo cual tampoco es muy cómodo. Y recordemos que ya le había pasado 1 año y 6 meses. Si usted lee el capítulo 18, versículo 11, usted recordará que ya él pasó aquí 18 meses. Dice, entonces Pablo se quedó allí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios entre ellos. ¿Dónde? En Corinto. Así que Pablo ya tenía un tiempo recordándoles que Dios le había mandado a él, a este ministerio, que nada le iba a pasar. Usted lo recuerda que el Señor se le apareció, le habló y le dijo, no te preocupes, a ti no te va a pasar nada. Así que él duró 1 año y 6 meses más, porque habían personas a quien Dios quería salvar y edificar. Pero vemos a Pablo que no está perdiendo el tiempo. Por un lado, él no pierde el tiempo, porque aunque sus planes habían cambiado, algunos entienden, escuche esto, que en estos 3 meses es cuando Pablo escribe la carta a Roma, la carta del libro de los Romanos. O sea que Pablo no perdió el tiempo. Pero por otro lado, Pablo siempre enfrentaba la oposición y la aflicción confiando en el Señor y moviéndose hacia adelante su fe en el Señor. Como yo dije, eso pudo haberlo frisado, pudo haberlo paralizado. Él pudo haber dicho, no, como dije, victimizado, pero ese no fue el caso. Mire lo que dice. Y habiéndose tramado un plan en su contra de parte de los judíos cuando estaba por embarcarse para Siria, tomó la decisión de regresar a Macedonia. Aparentemente Pablo se enteró del plan, no se intimidó, supera cualquier obstáculo, sacrificio. Él quería volver a Jerusalén, él sabía que debía subir a Jerusalén, pero aún así su ministerio de consolar y exhortar a los demás nunca se paralizó. Pablo no dejaba que sus aflicciones lo detuvieran. Pablo no dejara que sus aflicciones lo frisaran. Pablo no dejara que las aflicciones
lo derribaran. Todo lo contrario, cuando leemos 2 de Corintios, lo que vemos es que esas aflicciones ahora van a resultar como un instrumento para consolar a los demás. ¿Por qué? Porque él sabía dónde estaba puesta su esperanza y su confianza. Él sabía que el Señor mismo había prometido estar con él y iba a estar con él. Así que esta aflicción resultó en un bien, esta persecución resultó en un bien para otros hermanos. Así que esta consolación del cual todo cristiano está llamado a ser parte de, debe de ser intencional. Primero, siendo diligente. Segundo, superando los obstáculos y aún las aflicciones personales. Pero también es una aflicción que modela a otros, se modela a otros, se involucran a otros. Mira el versículo 4 al 6. Lo acompañaban Sópater de Berea, hijo de Pirro, Aristarco y Segundo de los tesalonicenses, Gallo de Derbe y Timoteo, Tíquico y Trófimo de Asia. Pero estos se habían adelantado y nos esperaban en Troas. Nos embarcamos en Filipos después de los días de la fiesta de los panes sin levadura y en 5 días llegamos donde ellos estaban en Troa y allí nos quedamos 7 días. Lo que me llama la atención del texto es la mención de estos 7 hombres. Y todos estos hombres que Pablo está involucrando en el ministerio, que estaban involucrando en el ministerio, estaban aprendiendo de Pablo. Estos hombres estaban de alguna manera habiendo sido discipulados por Pablo. Sópater, por ejemplo, de Berea, hijo de Pirro, es mencionado en la carta de Romanos, al final, si usted no lo sabía. Él lo menciona en la carta de Romanos. Aristarco y Gallo fueron aquellos que fueron capturados en Éfeso durante el tumulto de los plateros. Usted lo recuerda, lo vimos la semana pasada. Que Pablo, predicando y enseñando de estos dioses hechos de mano que no sirven para nada y que no son dioses, esto levantó una revuelta y a los 2 primeros que agarraron fue a Sópater y a Gallo y luego a Alejandro por ser judío. Aristarco, por ejemplo, en Colosenses 4:10 Pablo lo llama su compañero de prisión y lo menciona de nuevo en la carta a Filemón, y en ambas cartas Aristarco manda sus saludos y sus palabras de consuelo. Yo no sé si usted está viendo, el ministerio del cristiano sucede modelando también a otros cristianos. Sucede en medio de otros discípulos también, que de alguna manera colaboran y contribuyen con el evangelio. Ni hablar de Timoteo. Timoteo, Pablo lo describe en Romanos como su colaborador, en 2 de Corintios como su hermano, en Filipenses 1 como el siervo, en 1 de Corintios 4 como hijo amado y fiel en el Señor, en 1 de Timoteo como su hijo, lo llama coiguales en la obra en 1 de Tesalonicenses. Estos hombres de alguna manera estaban adoptando el ADN del apóstol y estaban siendo ahora multiplicadores de este evangelio y de esta gracia y de este ministerio. Pero uno que me llama la atención es quizás alguien a quien nosotros no le prestamos mucha atención, y es a Tíquico. Mire lo que Pablo dice en la carta a Éfeso de Tíquico, en el capítulo 6, versículo 21. Y mire si todo esto no se conecta. Pero a fin de que también ustedes sepan mi situación, esto es Pablo escribiendo a esta iglesia de Éfeso que él dejó en el capítulo 20, lo vamos a ver en una semana, que él partió. Mire la carta que luego él le escribe, mire lo que dice de Tíquico. Sepan mi situación y lo que hago. Todo se lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro en el Señor, a quien he enviado a ustedes precisamente para esto. ¿Para qué, Pablo? Para que sepan de nosotros y para que consuele sus corazones. Interesante. Pablo llama a Tíquico, lo manda a Éfeso. ¿Para qué? Para consolar sus corazones. Y por eso es que decimos, esto no es una exhortación donde yo te digo tus 3 verdades. Es un consuelo donde te recuerdo las verdades que te van a sostener en medio de las aflicciones. Ahora, ¿usted sabe por qué estos 7 colaboradores aparecen aquí? Porque estos 7 colaboradores traían recursos y una ofrenda para la iglesia de Jerusalén. Hay mucho que podemos aprender de estos 7 que estaban también en este ministerio de la consolación.
Pero algo que me deja muy claro es que todos son necesarios en la obra del Señor. Y como orábamos, cada uno de nosotros jugamos una parte importante en el cuerpo de Cristo. Y al ver esto, hay un ministerio que se da, que es el ministerio del bienestar espiritual, donde nosotros nos consolamos diligentemente a pesar de la aflicción, y lo hacemos también con otros hermanos. Hay otras maneras también de contribuir, pero si usted no sabe contribuir de alguna manera o alguna forma, abrace el ministerio de la consolación, recordándoles las verdades del Evangelio. Déjenme recordarles algunas cosas que debemos de evitar. Y voy a tomar esto de un pastor que tuve en Carolina del Norte, llamado Tony Merida. Y él habla de 10 cosas que sirven para desanimar y que debemos de evitar. Así que si usted agarra una o dos y dice, ay, eso me tocó a mí. Esto viene de Tony Merida, no de mí. 10 cosas que él recomienda que debemos de evitar. Primero, evite ser duro con los demás y criticarse los unos a los otros. Qué rápidos somos en criticar, hermanos. Somos rápidos. Somos como los pistoleros del Medio Oriente, siempre con la pistola cargada, listo para tomar y disparar. Segundo, evite estarse enojando los unos a los otros. Evite la envidia de los unos y los otros. En ocasiones espiritualizamos la envidia. ¿Cómo es posible que ese hermano acaba de llegar a la iglesia y está sirviendo aquí? Evite faltarse el respeto. Trate de mantener la línea. Y sobre todo en un contexto cultural donde nuestras culturas ven probablemente las relaciones diferentes. Evite levantar falso testimonio los unos a los otros. Evite aprovecharse de los demás. Porque ese hermano representa un bienestar para mí. Evite sobrellevar la vida de los demás. Yo honestamente no soy como una persona que tiene la capacidad de llevar la vida sobre los demás, porque, hermano, con la de uno es suficiente. Evite ser impaciente con los demás. Evite el chisme. Y evite evitarse. ¿A qué me refiero? En ocasiones va a ser necesario tener conversaciones personales incómodas, pero justamente son esas conversaciones personales e incómodas las que destruyen el chisme, el falso testimonio. Es el modelo de Mateo 18. Cuando usted sabe que alguien está en pecado, o usted sabe que alguien tiene algo contra ti, deje todo lo que tiene, vaya y hable. Así que estas 10 recomendaciones yo creo que nos vienen bien justamente porque son las que hacen lo opuesto al ministerio de la consolación y probablemente son las que caemos más rápido. En un mundo caído, hermanos, en este mundo caído en el cual nosotros vivimos, es fácil desalentarse. En este mundo caído en el que vivimos, es fácil desalentarse por falta de dinero, por falta de salud, por falta de no tener la persona que quiero. Por ejemplo, la joven, el joven que no tiene la persona que tiene, se desalienta. O quizás aquellos que ya están casados pero no tienen hijos, se desalientan. Es fácil desalentarse cuando no hemos logrado a cierta edad lo que queríamos, lo que soñamos. Es fácil desalentarse cuando miramos hacia otros y comparamos nuestra familia y nuestra vida, nuestros matrimonios con los demás. Es fácil desalentarse. En este mundo caído, hermanos, nos vamos a encontrar múltiples razones para desalentarnos, pero que no sea así en la casa de Dios. Que no sea así, hermanos. Que cuando usted encuentre un hermano, lo primero que usted quiera darles, hermanos, sean unas palabras de ánimo, de aliento. Recordarle
tú eres un hijo de Dios. Tú estás sentado en lugares celestiales. Tus pecados han sido perdonados. Tu mayor problema ha sido quitado. Y ahora tú estás en una comunión con Dios. Hermanos, que la casa de Dios esté llena de hombres y mujeres que asumimos el ministerio de la consolación. Dios nos levantó en medio de esta comunidad, no para caer en estas trampas que acabo de mencionar, sino para entregarnos en el ministerio de edificarnos unos a otros, edificar el espíritu de otros, animar a otros, y no hacerlo para la gloria personal, sino para justamente apuntarlo a Cristo. Hermanos, yo quiero que usted abrace esto, el cristiano, y hablo a los cristianos, no puede mandar esto a gente que no ha nacido de nuevo, pero si usted ha nacido de nuevo, ha sido redimido por la gracia de Dios, el cristiano debe de ser un instrumento de consolación y exhortación. Así que algunas preguntas. ¿Cuándo fue la última vez que usted fue consolado por un hermano? ¿Cuándo fue la última vez que alguien lo animó? ¿Alguien le dio una palabra de ánimo? ¿O le recordó alguna verdad del evangelio que usted necesitaba recordar? Segunda pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que usted fue intencional en consolar a alguien? Hermanos, no sé usted, pero yo necesito ser animado. No sé usted, pero yo necesito el consuelo de los hermanos. No sé usted, pero yo necesito el ánimo y la exhortación. No para inflar mi gloria. Yo no necesito que me digan, ay, qué gran, bueno tú eres, lo que sea. No. Yo necesito que me recuerden las verdades de Dios, la verdad del evangelio, que son las que nos van a sostener en medio de la prueba y la tribulación. Gracias a Dios que podemos ver el valor del consuelo por medio de los hermanos. Así que yo creo que de aquí nos sale una tarea a todo el que está aquí, y es cómo luego de que termine este servicio, este sermón, usted intencionalmente va a buscar a alguien para animarlo con la verdad. Y si usted está en necesidad de ser recordado de la verdad del evangelio, acérquese donde alguien y dígale, recuérdame el evangelio. Hoy me siento de esta manera. Habla verdad a mi corazón. Hoy yo necesito que tú me recuerdes que mis pecados han sido perdonados y han sido clavados en la cruz. La culpa me arrastra, me consume. Recuérdame el evangelio. En el matrimonio, esposos, es difícil llevar la carga del hogar, y eso muchas veces nos va distanciando justamente porque no nos convertimos en consoladores, sino que llega un momento en que nos convertimos en enemigos. Si en el matrimonio hay uno de los dos que es cristiano y ha sido alcanzado por la gracia, usted tiene el ministerio de la consolación. A usted le corresponde animar, recordar las verdades. Y cuando se te acaben las fuerzas, ven a la comunidad, ven a la palabra y busca las fuerzas que tú necesitas. Padre, a sus hijos, a veces somos muy rápidos en destruir el ego y vemos sus pecados, y somos muy rápidos en apuntar el pecado de nuestros hijos. Pero nuestros hijos también necesitan el consuelo y el ánimo y la verdad que lo puede sostener en medio de la prueba y la dificultad. Al final del servicio quiero animarte a que animes a alguien con la palabra, porque es el ministerio de todo creyente. Segundo, es un consuelo no solo intencional, también es un consuelo en comunidad, y por eso quiero que leamos el versículo 7 al 12 juntos. Versículo 7, el primer día de la semana, subraye esto, porque esta es la primera ocasión en el Nuevo Testamento que nos recuerda que la iglesia se reunía el día domingo. Este es el primer día de la semana refiriéndose al domingo. Es la primera referencia que tenemos en el Nuevo Testamento de por qué la iglesia se reunía el domingo y no el sábado. ¿Ok? Primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, subraye eso también, aquí estaban reunidos para la cena del Señor y tomar la cena del Señor. Pablo les hablaba pensando salir al día siguiente y prolongó su discurso. Había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y estaba sentado en la ventana un joven llamado Eutico, como Pablo continuaba hablando, Eutico fue cayendo en un profundo sueño hasta que, vencido por el sueño, se cayó
desde el tercer piso y lo levantaron muerto. Es bueno que usted subraye eso. No fue que él estaba medio muerto, no. Cuando lo encontraron estaba muerto. Pero Pablo bajó y se tendió sobre él y después de abrazarlo dijo: no se alarmen porque está vivo. Volviendo arriba, después de partir el pan y de comer, conversó largamente con ellos hasta el amanecer y entonces se marchó. Al muchacho se lo llevaron vivo y quedaron como grandemente ¿qué? Consolados. Así que Pablo y sus compañeros, estos 7 jóvenes hombres valientes, pasaron una semana en Troa y probablemente estaban esperando la partida del barco. No es como ahora que usted llama un Uber y lo recogen, o usted sale a una estación y lo llevan. No, había que esperar que llegara el barco. No era como que nos vamos cuando queremos. Pero mientras estuvieron aquí, una de las cosas que más me llama la atención es que ellos adoraron al Señor como iglesia. Eso es lo que está sucediendo en estos versículos. Ellos adoraron al Señor y aquí hay un servicio de adoración que fue inolvidable. De seguro que lo fue. Pero observe cómo en comunidad, y aquí es donde yo quiero que usted preste atención. Observe cómo en comunidad, cómo la comunidad es consolada en el marco de la iglesia. Primero, este consuelo en comunidad sucede alrededor del servicio de adoración. Usted lo está viendo. El primer día de la semana, cuando estaban reunidos para partir el pan, este lenguaje completamente de servicio de adoración. Estaban reunidos, estaba predicándose la palabra, un sermón largo. Por eso el predicador predica largo, aprendiendo de Timoteo, de Pablo. Pero observe, estas personas estaban recibiendo exhortación de parte del Señor. El primer día de la semana. Este fue el día instituido por los apóstoles para recordar que la muerte y la resurrección de Cristo. Así que cada domingo que nosotros venimos y cantamos de la muerte y la resurrección de Cristo, nosotros no lo dejamos eso para la época de Easter, Semana Santa. Todos los domingos es un recordatorio de la muerte y la resurrección de Cristo. Y Pablo estaba aquí predicando, probablemente, como le dije, emocionalmente desprendiéndose de esta iglesia y dejando esta iglesia caminar, pero estaba recibiendo alrededor de la cena del Señor también consuelo. Y me encanta porque cada vez que celebremos la cena del Señor, como lo vamos a celebrar el próximo domingo en este lugar, es un recordatorio de la obra de Cristo que nos trae consuelo para esta vida y para la eterna. Y el propósito aquí es que ellos estaban adorando al Señor y siendo animados, consolados por la palabra de Dios. Aparentemente, si usted nota, ¿quién es el autor del libro de los Hechos? ¿Quién es? ¿Quién es? Lucas. Mire cómo ahora Lucas se incluye en el versículo 7 y 8, cuando estábamos reunidos. Ahora él es parte de esta reunión. ¿Ok? Cuando estábamos reunidos. Así que esta exhortación y ánimo en comunidad sucede en el marco de la reunión de la iglesia. Pero también es en el marco de la comunidad donde una tragedia se convierte en consuelo. Lea el versículo 8 al 12 de nuevo conmigo. Había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos y estaba sentado en la ventana un joven llamado Eutico. Y como Pablo continuaba hablando, Eutico fue cayendo en un sueño profundo. Vencido por el sueño, se cayó desde el tercer piso y lo levantaron muerto. Pero Pablo bajó y se tendió sobre él y después de abrazarlo dijo: no se alarmen porque está vivo. La historia de Eutico, sin duda alguna, debe de ser una de esas historias, esas anécdotas más impresionantes. Imagínense en un servicio de adoración dominical que se muera alguien por alguna razón. Imagínese. Y yo sé que muchos dirán: por eso es que no deben de predicar largo, porque cuando predican largo la gente se duerme. Bueno, déjeme decirle lo que dicen los estudiosos del Nuevo Testamento. La razón por la que Lucas hace mención a que el cuarto estaba lleno de lámparas da a entender que como habían lámparas que estaban siendo encendidas por aceite, la atmósfera en el salón estaba muy densa. Y aun cuando era un tercer piso,
aposento alto, siempre un tercero, un cuarto piso, el hecho de que Eutico estaba en la ventana buscando aire también. Así que se dieron una combinación de cosas. No culpen a Pablo por el sermón largo. No había mucho aire y oxígeno para respirar. No sabemos si ese joven tenía problemas respiratorios. Segundo, era tarde de la noche, lo cual es lógico que una gente se duerma. Y tercero, el sermón largo. Sin embargo, ¿cuál es el resultado? Sucede una tragedia. Una tragedia en el servicio de adoración, versículo 9. Y estaba sentado en la ventana un joven llamado Eutico. Y como Pablo continuaba hablando, Eutico fue cayendo en un sueño, en un profundo sueño, hasta que vencido por el sueño, se cayó del tercer piso y lo levantaron como muerto. Señor, ¿usted en algún momento se ha puesto a pensar en Eutico? Imagínese que Eutico está escuchando la palabra de Dios. Se duerme, cae y abre los ojos en el cielo. Dice, wow, pero qué poderoso sermón, Pablo. La caída lo mató, ¿eh? No es que él quedó medio golpeado por la altura. No. Dice el texto que lo levantaron muerto. Y Lucas, además de historiador, ¿qué era? Médico. Así que Lucas, si hubiese tenido otro diagnóstico de la condición de Eutico, lo hubiese puesto. Y quedó gravemente herido. Lucas está narrando como historiador y como médico que él fue recogido muerto. Imagínense la impresión, hermanos. Imagínense la impresión. Se nos va el apóstol que plantó esta iglesia, con quien tenemos afectos y vínculos. Se nos va. Y ahora también se muere un joven. Mucha confusión, ¿eh? ¿Usted quiere saber lo que significa el nombre de Eutico? Usted no me va a creer. Afortunado. Así que Eutico fue el afortunado en esta ocasión para vivir el milagro de la resurrección. Ahora mire lo que hace Pablo. Como el sermón nunca me llama la atención, Pablo hace una pausa en el sermón, baja, pero mire lo que Dios hizo. Yo quiero que usted preste atención a esto, porque esto fue Dios, ¿ok? Dios convirtió la tragedia en gozo, el desánimo en consuelo. Pablo bajó, se tendió sobre él y después de abrazarlo dijo, no se alarmen porque está vivo. Todos los que comentan sobre estos versículos dicen que Pablo tenía en mente probablemente lo mismo que hizo Elías en Primera de Reyes capítulo 17, Eliseo en Segunda de Reyes, que se postraron sobre una persona, un niño muerto, y luego volvió a la vida. Y Pablo abraza a Eutico y al joven de la misma manera, y él dice, no se alarmen porque está vivo. Y esta, sin duda alguna, no era una afirmación de que no se preocupen, que él está respirando todavía después del golpe. No. Lo levantan muerto, él se pone sobre él y dice, ya está vivo. Y Pablo sigue con su sermón. La palabra de Dios es innegociable. Vuelve arriba y después de partir el pan y de comer, conversó largamente con ellos hasta el amanecer y entonces se marchó. Al muchacho se lo llevaron vivo y quedaron grandemente consolados. Mire, si él no hubiese quedado bien, el sermón y el servicio continúa. Pero él quedó completamente restablecido. ¿Y cómo se tornó ese servicio de adoración? Si ellos estaban partiendo el pan y el vino, de seguro estaban recordando la muerte y la resurrección de Cristo. Ahora tenían una ilustración vivida. Tenían una ilustración vivida y ahora el milagro de la resurrección de Eutico les recordaba a ellos que un día cuando ellos mueran, Cristo les prometió vida y resurrección después de la muerte. Hermanos, y eso es esperanzador. Dios convirtió la tragedia en consuelo, hermanos. Dios convirtió una tragedia que se convirtió en consuelo para todos. Todos se sintieron, dice, inconmensurablemente consolados. ¿Por qué? Porque era más que un consuelo solamente de un joven que murió y Dios lo trajo a la vida. Era la realidad de que un día ellos también iban a morir, pero tenían la esperanza de que iban a resucitar.
Hermanos, déjenme decirle esto. Yo quiero recordarles a la luz del testimonio de Eutico que hubo una tragedia mayor hace más de 2000 años. Sucedió en Jerusalén, donde el Hijo de Dios fue colgado en un madero. Y ahí el Hijo de Dios recibió toda la ira y todo el castigo que usted y yo merecíamos. Y la historia ni los historiadores han podido borrar de la historia el evento más trágico que un ser humano haya podido vivir. La tragedia de Cristo en la cruz. La vergüenza más grande en la cruz para pagar el pecado de todo aquel que corra a sus brazos en búsqueda de que dé consuelo. Su muerte indiscutiblemente confundió a sus discípulos. Su muerte confundió incluso a su madre María y confundió a todos sus seres queridos. Sin embargo, 3 días estuvo muerto, pero al tercer día esa tragedia se convirtió en el mayor consuelo para la humanidad, en el consuelo de que la muerte no es el final de sus hijos. Ahora esa tragedia nos muestra el camino al Padre. Ahora hay una solución para la esclavitud de todo el que está esclavo por causa del pecado. Y más aún, hay una victoria sobre la muerte que todos un día vamos a enfrentar. La tumba no pudo retenernos, la tumba está vacía y Él venció a la muerte. Pero escuche por qué eso nos da esperanza a nosotros. Hermanos, porque sí es cierto, vivimos en un mundo caído. Mira a su alrededor las enfermedades, las traiciones, el desánimo, la muerte. Mira a su alrededor. Hermanos, pero este no es el fin de aquellos que creen en Cristo. Este es el peor tiempo que usted y yo vamos a vivir en esta existencia, porque todo el que está en Cristo hoy puede ser sostenido por la esperanza que aun cuando pase el umbral de la muerte, hay una esperanza y un consuelo eterno que Cristo mismo compró con su sangre y que Cristo garantiza a todo el que cree en su sacrificio. Hermanos, yo no sé si usted no es consolado por eso, pero si usted no es consolado con eso, no va a ser consolado con nada. Hay una victoria sobre la muerte, hay una esperanza después de la muerte. Así que, hermanos, mientras navegamos por la historia que nos ha correspondido vivir a nosotros en esta época, en este tiempo, con mucha dificultad, con mucho dolor, con mucha tragedia, muerte de seres queridos, enfermos que amamos, gente que está enferma y que amamos. Cuando usted pierda la esperanza y el consuelo, cuando usted se sienta desanimado, cansado, recuerde volver a Cristo. Pastor, usted nos ha enseñado que por las Escrituras, ¿cómo usted me recuerda por la Escritura que eso es lo que yo debo de hacer cuando estoy desanimado, cuando estoy cansado? Porque suena bonito, ¿qué es lo que yo debo de recordar? ¿Cuáles son las verdades que van a traer consuelo cuando esté cansado? Bueno, si usted está aquí cansado, desanimado, y usted se encuentra como en esa onda donde no siente al Señor, qué bueno que no sentimos al Señor todo el tiempo, porque no se trata de que lo sentimos, se trata de que sus verdades prevalecen a pesar de lo que nosotros sentimos. Mire lo que dice Hebreos capítulo 12. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grave nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia, hermanos, con paciencia. Esta carrera no es una carrera a 100 metros, es un maratón con aflicciones, con dificultades, con caídas, con levantarse. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo la vamos a correr? Puesto los ojos en Jesús, el autor, el consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz. Despreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra de Dios. Versículo 3, consideren a Jesús, que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo. ¿Para qué? Hermanos, para que usted y yo no nos cansemos ni nos desanimemos. Usted se quiere saber qué está pasando cada vez que usted está desanimado o cansado. Yo le voy a decir, la clave está en ese versículo. Usted quitó la mirada de donde debía tener la mirada.
Y es probablemente que puso la mirada en sus circunstancias. Si pone la mirada en sus circunstancias, mire, va a haber altas y bajas. Probablemente usted está desanimado y cansado porque puso la mirada en otra persona. Bueno, si puso la mirada en otra persona, cualquier persona, incluyendo el pastor, le va a fallar. Probablemente usted está poniendo la mirada en las circunstancias. Y si usted pone la mirada en las circunstancias, que ahora no tengo, no puedo, no sé, no como, no bebo, no veo. Igualmente, una circunstancia que se mueven. Si no, mire su vida. Hay momentos donde usted ha tenido mucho, hay momentos donde ha tenido poco. No podemos poner la mirada en las circunstancias. Ahora, si usted puso la mirada en Cristo, el autor y el consumador de la fe, quien removió y quitó el mayor de los problemas de nuestras vidas, ahí usted va a encontrar descanso, alivio, consuelo, fuerza, esperanza, todos los días de su vida, hermanos. Así que, hermanos, ese consuelo también sucede en comunidad. Y esas son las verdades que debemos de recurrentemente recordarnos. Las tragedias dentro de la iglesia es para que la enfrentemos juntos. Es para que seamos confrontados juntos. Hermano, y quiero decirle algo. Si un hermano de la iglesia le animó, la iglesia te animó. Aunque el pastor no te haya animado, aunque el pastor no te haya visitado, alguno de los pastores no te... Si un hermano lo hizo, ese es el cuerpo de Cristo, hermanos. Y no me estoy justificando, pero es la verdad que en un momento los pastores no vamos a poder estar todo el tiempo. Pero si un hermano te llamó para animarte, recíbelo de parte de Dios. Mire cómo Pablo lo dice, lo voy a repetir en 2 de Corintios. Bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Nos consuela en todas nuestras tribulaciones. En algunas, no, hermanos. En todas nuestras tribulaciones. En algunas, no, mi hermano. En todas nuestras tribulaciones. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué Dios nos consuela? Dios nos consuela para que nosotros estemos consolados. No. Mira el ministerio aquí. Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Aquí está el ministerio de la consolación en comunidad, por medio de la consolación con que nosotros hemos sido consolados. Por eso el sufrimiento de unos es el sufrimiento de todos. La celebración de uno es la celebración de todos. Recuerde que nuestro consuelo es recordarle la verdad y apuntar a la gente a Cristo. No piense que es el Mesías. Nosotros cometemos el error de pensar que somos los Mesías, que vamos a resolver el problema de la gente. No. Nosotros vamos a apuntar a la gente donde el Mesías. Él es quien obra aquí en este texto. Dios, el poder de Dios, obró por su espíritu para consolar a esta familia, trayendo la vida a Eutico. ¿Qué más, hermanos? La resurrección de Eutico es un recordatorio de dos grandes verdades en la vida de todo creyente. Escuche. La muerte y la resurrección de Eutico es el recordatorio de que todos vamos a morir. Hay gente que está luchando con la vejez, no quiere enfrentar la vejez. Hermano, acepte su vejez feliz. Porque la vejez es un recordatorio de que nosotros estamos decayendo para encontrarnos con nuestro Señor eternamente. Pero todos vamos a morir, no vamos a poder evitar la muerte. Si usted cree que puede evitar la muerte, no. Hay un refrán que dice, no es bíblico, pero dice que la muerte es tan segura que nos da una vida por delante. Pero lo segundo que nos recuerda la muerte de Eutico son las palabras de Jesús. Cuando fue a visitar a su amigo muerto ya de 3 días, Lázaro, y le da estas palabras a Marta y a María. Yo soy la resurrección y la vida. Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hermanos, ¿usted cree eso? Porque esa fue la misma pregunta que Jesús le hizo a ellos. ¿Usted cree eso? Hermanos, la resurrección en el cristiano es una realidad como el sol que sale todos los días. Y todos los días que usted ve el sol salir, recuerde que un día usted va a morir y un día, si usted está en Cristo, va a resucitar. Ahora,
Si usted no está en Cristo, usted va a resucitar también, pero no para vida. Va a resucitar para una condenación eterna. Y así como los que están en Cristo van a resucitar para vida eterna, Jesús dijo, el que cree en mí, y el que cree en mí no es el que cree que Jesús existió y vivió y murió y resucitó. No. Es que usted cree que Jesús es quien Él dijo ser. Y consecuentemente usted se rinde al señorío de lo que Él es. Y va al camino que Él es y sigue el camino que Él es. No es un creer general. Es un creer con una respuesta. El que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Eso nos recuerda que si usted está vivo y no está en Cristo, usted es un muerto en vida. Pero si usted está en Cristo y muere, usted va a tener vida eterna. Si tú tienes una relación con el Señor personal por medio de Jesucristo, recuerda que eso es gracias a la obra de Cristo. Y todos los días recuerda que por la obra de Cristo el Padre nos ha dado el Consolador. Y yo no sé si usted está consciente de lo que Jesús está diciendo, pero en el mismo texto de Juan capítulo 14, Jesús le dijo, el Consolador a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que he dicho. El Espíritu Santo es el medio que Dios ha dado para recordarnos las verdades que nos salvan continuamente. Por lo tanto, yo sé que si estoy en Cristo, no estoy solo en la lucha con mi pecado, no estoy solo en las tragedias que enfrento, no estoy solo en medio de mis enfermedades, no estoy solo en mis desilusiones, no estoy solo en mi desánimo, no estoy solo en mis aflicciones, no estoy solo en mi tristeza. Hermanos, si usted está en Cristo, el Espíritu Santo mora en usted y está acompañándote, consolándote. Eso es glorioso. Por lo tanto, dejemos de vivir la vida cristiana como si fuéramos llaneros solitarios. Nosotros necesitamos de la comunidad para consolar a otros y ser consolados por otros. Pero si tú nos visitas hoy en nuestra oración, que en vez de morir 2 veces, tu muerte física y tu muerte eterna, hagas y sigas lo que han hecho todos los que han creído en Cristo, que solamente veremos una sola muerte, la muerte física. Y la manera de responder que Dios demanda de ti es creyendo por la fe que Cristo es el único capaz de perdonar tus pecados. Creyendo por la fe que tu pecado te ha puesto en una condición de enemistad con Dios. Y creyendo por la fe que Cristo es el único capaz de reconciliarte. No la Virgen María, no las misas, no los santos, no los Hare Krishna, no, solo Cristo. Y que Él demanda de ti que te arrepientas y le sigas. Hermanos, el consuelo es el ministerio de todo cristiano. Y quiero animarnos que al final del día de hoy, usted y yo nos convirtamos en ese instrumento. Dígale al hermano que usted vea y el Señor le ponga por delante. Dígale, recuerda tu posición en el Señor. Recuerda que tú no estás solo ni estás sola. Recuerda que puedo orar por ti. Y lo más importante, recuerda que el Señor te sostiene aquí y después de tu muerte.